Un privilegio, un gusto, un privilegio, ¿verdad? De esta invitación que nos ha hecho nuestro hermano Manuel. Y la idea que tuvo, ¿verdad? Que cada hermano expusiera en 2 sábados un capítulo. Imagínense, ya vamos por el capítulo 10. Y me toca, ¿verdad? Que estudiemos los primeros 15 versículos. Vamos al libro de Mateo y nos vamos a detener allí en el capítulo 10. Y voy a leer Mateo 10 del versículo 1 al 15. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí. Dejen que se me saltó. Aquí está. Dice el 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tenemos aquí, hermanos y hermanas, la escogencia que el Señor hace de 12 hombres para que vengan a ser sus apóstoles. El título que ha puesto a esta primera parte de Mateo 10 es: el Señor escoge a sus 12 apóstoles y los manda a predicar. Es importante que hagamos diferencia entre el envío que el Señor hace de los 12 a los 70. Aquí simplemente envió a los 12 de par en par, 6 grupos. Ahora, Jesús no vino al mundo para quedarse físicamente. Cuando ofreció su sangre como sacrificio por los pecados, de una vez por todas, terminó su misión divina en el mundo. A la sombra de la cruz, Jesús dijo en oración al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17, el verso 4. Pero luego en el verso 11 de Juan 17, él añadió: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno,
así como nosotros. Note la declaración, pero estos están en el mundo. Jesús había elegido a 12 hombres comunes para entrenarlos, para hacer su trabajo cuando él ya no estuviera en el mundo. Había elegido a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. Judas lo traicionó más tarde y en un momento de remordimiento se suicidó. Luego se escogió a Matías. Él fue elegido para reemplazarlo. Unos años después, Pablo fue elegido fuera de tiempo para servir como apóstol de los gentiles. Jesús los envió en una comisión limitada. Si nos fijamos allí en Mateo 10, verso 6, el Señor les dice: a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vayan donde están los gentiles y no entren en aldeas de samaritanos. Era un trabajo exclusivo solo entre judíos. Esto anticipó una tarea mucho mayor en la que fueron enviados más tarde. En la oración de Jesús en Juan 17, nuestro Señor dijo en el verso 17, leamos Juan capítulo 17, el verso 17 y 18 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Después de su resurrección, Jesús les dijo, allí en Juan 20, verso 21, leámoslo. Lleguemos a Juan, capítulo 20, dice el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto nos lleva al significado mismo de la palabra apóstol. Un apóstol es uno enviado, es el que se ocupa del que le envía. La relación de los apóstoles con la autoridad divina se ve desde varios puntos de vista, pero también hay algo que yo quiero resaltar allí en Mateo 10. Cuando el Señor los escoge, yo quiero que notemos una palabrita y los va a enviar en esa misión limitada. Mire lo que les dice en el versículo 5. Dice Mateo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor les dio poder para que hicieran todo eso. Si Él no era divino, o si Él no tenía entonces deidad, o no era Dios, ¿cómo es que les dio esos poderes? ¿Cómo es que Él pudo darle a ellos esa autoridad para que hicieran ese trabajo? Esto significa que Él era Dios, hecho hombre. Pero ahora, ¿cómo el Nuevo Testamento identifica el trabajo de los apóstoles? Bueno, con varias expresiones muy importantes. Primera, atar y soltar, o atar y desatar. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 18, y veamos lo que el Señor les dice ahí en el verso 18. Mateo 18, 18. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto se ajusta muy bien a lo que dice el Salmo 119,
verso 89. Vamos a él. El Salmo 119, especialmente dice el versículo 89. Dice así, Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No podemos escapar de la fuerza de esto. Los apóstoles estarían involucrados en la obra de dar a conocer la voluntad establecida de Dios en el cielo. Su trabajo fue de la mayor importancia y su palabra debe ser respetada. Otra expresión que usa el Nuevo Testamento para identificar el trabajo de los apóstoles, esos 12 hombres que el Señor escogió para instruirlos, para enseñarlos, es guiados por el Espíritu, es otra expresión. Estos hombres no se quedarían solos en una obra tan importante. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 16, veamos allí el verso 7. Juan, capítulo 16, dice el verso 7 así: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él está dándole la promesa de que cuando Él se vaya, Él va a pedir a su Padre que les envíe otro Consolador. Y dice el Señor, y les conviene que yo me vaya. Anteriormente, a Juan 16:7, el Señor les había dicho estas palabras en Juan 14, verso 27. Leamos Juan, capítulo 14, el verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Más tarde, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los hermanos en Corinto, les explicó esta misma situación. Leamos en primera a los Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer ahí del verso 9 al versículo 16. Dice así, 1 Corintios 2, verso 9. Voy leyendo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que los apóstoles enseñaron mientras eran guiados por el Espíritu no era sabiduría humana, era la palabra de Dios asentada en los cielos. También se les identifica con otro privilegio: pecados remitidos o pecados retenidos, pecados perdonados o no perdonados. Jesús apareció en la reunión de sus apóstoles que se acurrucaron detrás de puertas cerradas con miedo. Su primera aparición a todos ellos, excepto a Tomás, desde su resurrección ese mismo día, después de decir, como me envió mi Padre,
así también yo los envío. Veamos Juan en el capítulo 20, dice del verso 21 al 23. Vamos leyendo Juan 20, verso 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cuando Jesús sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, empleó un gesto apropiado para indicar lo que ocurriría cuando el Espíritu viniera sobre ellos para guiarlos a toda la verdad. Inspiración significa Dios sopló. Jesús sopló sobre ellos. Sé que Él no impartió el Espíritu Santo en ese momento como su guía, porque más adelante en Hechos capítulo 1, en el verso 8, Él dijo: recibiréis poder. Hechos 1, verso 8. Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. No fue hasta Pentecostés que empezaron a hablar, como el Espíritu les dio esa expresión, a hablar en lenguas. Veamos, Hechos, en el capítulo 2, dice allí el verso 4, así. Voy leyendo. Hechos 2, el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero lo que Jesús les dijo es urgente. Saldrían a hablar bajo la dirección del Espíritu Santo. Presentarían los términos en los que Dios perdonaría los pecados. Él les encargó que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura. Podemos leer Marcos en el capítulo 16. Podemos leer ahí el verso 15 y el versículo 16. Dice así, Marcos 16, el verso 15 y 16, voy leyendo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo en Hechos 2, el versículo 38, podemos leerlo. Hechos 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los términos de la gran comisión iban a ser predicados en todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Con fe obediente a ese mensaje entregados por ellos, los hombres y mujeres perdidos recibirían el perdón de sus pecados. Pero los que rechazaran el mensaje, se les retendrían sus pecados, no serían perdonados. ¿Qué tarea tan asombrosa tenían estos hombres? Otra forma, ¿cómo se identifica el trabajo de estos 12 apóstoles? Es sobre el juicio de trono. A estos hombres Jesús les dijo allá en Mateo, en el capítulo 19, veamos allí el verso 28. Vamos, Mateo 19, dice así el versículo 28. Voy leyendo. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar
a las 12 tribus de Israel. Primero note que el tiempo de la regeneración es cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. En ese momento, ese momento empezó en el día de Pentecostés. Pedro anunció que él estaba sentado a la diestra de Dios, exaltado. Podemos leer Hechos 2, el versículo 33. Vamos a Hechos 2, dice el verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La regeneración es el momento entonces en que la gente está siendo regenerada, o sea, nacido de nuevo. Jesús dijo que todos los que entren en el reino deben de nacer del agua y del Espíritu. Lo dijo en Juan capítulo 3, verso 5. Pero el apóstol Pablo también trató, o es el otro escritor que usa esta misma palabra. La palabra regeneración solamente aparece en 2 versos del Nuevo Testamento. El que estamos leyendo, Mateo 19, 28, y el otro es Tito, el capítulo 3, verso 5. Vamos allá. Tito 3, dice el verso 5 así. Voy leyendo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la regeneración empezó en el día de Pentecostés con los primeros 3,000 bautizados. Y la regeneración de cada uno de nosotros se dio el día en que fuimos bautizados. Estos 12 apóstoles juzgarían sobre las 12 tribus de Israel, la totalidad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, las tribus estaban divididas y esparcidas, pero los apóstoles tendrían poder para declarar los términos del perdón divino a la totalidad de las personas que quisieran servir a Dios. Aquellos que hablan desde tronos hablan con autoridad y debemos escuchar. Otro término con que el Nuevo Testamento identifica el trabajo de estos 12 hombres, de estos 12 apóstoles, es embajadores de Cristo. Vamos a ir a la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corinto. Dice segunda a los Corintios, en el capítulo 5, dice allí el versículo 20 así. Segunda a los Corintios, capítulo 5, dice así el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Algunos hermanos, al comentar este verso, creen que el término embajadores de Dios se refiere a todo cristiano, que todos los cristianos somos embajadores de Dios o de Cristo. Pero miremos el contexto. Veamos el verso 18 y el verso 19. Dice así el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
En el mismo contexto, pues, donde Pablo defiende su obra apostólica, dijo que Cristo les había encomendado el ministerio de la reconciliación y les había encomendado la palabra de reconciliación. Aquellos que tenían la obra de la reconciliación y que tenían la palabra de la reconciliación, el servicio y la palabra por la cual los perdidos podían tener paz con Dios, eran los mismos que eran los embajadores de Cristo. Un embajador representa el poder que lo envía. Está equipado con las credenciales necesarias para establecer su identidad como representante autorizado de quienes lo enviaron. Sus credenciales fueron los milagros, las maravillas, las señales que ellos pudieron usar. El mismo Pablo dice allí mismo, en 2 Corintios, en el capítulo 12, veamos el verso 12. Dice así, 2 Corintios 12:12. Voy leyendo. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de un apóstol habían sido hechas en Corinto. Si alguien quería dudar de su apostolado, bueno, pues ya era cosa, ¿verdad?, de ellos. Rechazar a un embajador es insultar el poder que lo envía. De hecho, Jesús dijo, veamos, Juan 13, en el versículo 20, dice el Señor en Juan 13, dice así el versículo 20, dice el Señor, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Rechazar, pues, a los apóstoles, está rechazando a Jesucristo, quien los envió. Además de rechazar lo que dijeron por inspiración, es rechazar al Espíritu Santo que lo guió a decirlo o a enseñarlo. El Espíritu Santo, como el Señor lo prometió, lo guió a toda la verdad. Otra forma como el Nuevo Testamento identifica el trabajo de los 12 apóstoles es tesoro en vasijas de barro. Allí mismo, en 2 Corintios, en el capítulo 4, leamos el verso 7. Dice así 2 Corintios 4, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero, por favor, note el versículo anterior, el verso 6. Dice el apóstol Pablo en el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, verso 6. Los vasos de barro en este contexto eran los apóstoles, esos hombres ordinarios a quienes Jesús escogió para una obra tan extraordinaria. El tesoro colocado en esos vasos era la luz, era la inspiración divina. ¿Cómo entró esa luz en estos vasos? Dios le ordenó que brillara en las tinieblas. El ministerio de los tiempos del Antiguo Testamento finalmente iba a ser esclarecido, como se dijo en la profecía. Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, leamos allí el verso 19. 2 de Pedro 1, verso 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora la luz divina de la inspiración brillaba en los corazones de estos vasos de la tierra, para equipar en ellos una obra como embajadores del Señor. Esta luz era la luz del conocimiento de Jesucristo. Reflejaba la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. La excelencia del poder no era de Pablo, ni de los otros apóstoles, porque la luz era divina. Era el mensaje del cielo confiado a estos embajadores. Lo que enseñaron por inspiración es tanto la voluntad de Cristo como lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Escuchemos lo que el apóstol Pablo escribió y dijo a los hermanos en Corinto. Leamos primero a los Corintios en el capítulo 14. Dice allí el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Seamos realistas. Si nos especializamos en los evangelios y no tomamos en cuenta las epístolas, entonces estaríamos diciendo que lo que el Señor enseñó a través de los apóstoles no es importante. ¿Cómo no va a ser importante si es el Espíritu Santo el que los guió a escribir esas epístolas? Son importantes los libros que nos hablan de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son importantes las epístolas o las cartas que estos apóstoles escribieron a iglesias y a individuos. Todo hace un complemento, porque todo lo inspiró el Espíritu Santo. Qué maravilloso el privilegio que estos 12 hombres tuvieron para aprender a los pies del Señor por unos 3 años y medio. Y qué maravilloso para ellos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio esa inspiración, les dio palabras para que predicaran el evangelio y pudiesen llenar toda la tierra conocida con ese evangelio. Como dijo en un momento el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma, les dijo que él quería conocerles y que le ayudaran a llegar a España, porque ya no tenía lugar donde predicar, porque todo lo había llenado con el evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Era un hombre que le gustaba predicar, le gustaba buscar almas, pero ese fue el trabajo de todos los apóstoles. En el libro de los Hechos sobresale la obra de Pedro hasta el capítulo 10 y después sobresale la obra del apóstol Pablo hasta el capítulo 28. Pero si tuviéramos otro libro donde se nos hablara del trabajo de cada uno de ellos, pues fue grande. Y al ver todos estos privilegios con que el Nuevo Testamento los identifica, nosotros ahora podemos entonces pensar, esto fue lo que despreció Judas. No pudo Judas ver estas grandes bendiciones que Dios le estaba proveyendo, que Dios puso en sus manos. Y esto nos puede pasar a nosotros. Si descuidamos nuestra salvación, estaríamos perdiendo lo mejor. Cuando Cristo venga y nos juzgue, si nos mantenemos fieles, nos va a dar la vida eterna. Pero si no, habremos perdido lo mejor. Este es el mensaje que yo en esta bonita tarde, hermanos y hermanas, quería compartir con ustedes. Que el Señor nos bendiga.